Estamos ante este reto y este desafío 10-30 de poder orar durante 10 días, 30 minutos por nuestro país, por sus gentes, por sus necesidades, dentro de este movimiento de oración que envuelve a España, oramos por ti. Nos llena siempre de admiración y no lo podemos entender, por mucho que lo intentemos. ¿Cómo es que Dios hace depender de la colaboración del hombre ciertos resultados en el ámbito del mundo espiritual? Eso es justamente lo que acontece con la intercesión. Hoy tenemos un texto para meditar, donde vemos una de estas grandes oraciones de intercesión, la intercesión de Abraham por las ciudades de Sodoma y Gomorra, y vamos a prestar atención a lo que nos dice el texto bíblico. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vemos esta impresionante y atrevida oración de Abraham, y hay varias cosas que se destacan ahí. En primer lugar, que la situación de pecado era tan insostenible que Dios había decretado juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Aunque vemos que situación de juicio, el contexto global es de redención. Nuevamente, por octava vez ya, se vuelve a recordar la promesa que Dios había dado a Abraham. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandarás a tus hijos y a su casa después de ti, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El contexto global sigue siendo de bendición. El propósito de Dios, la misión de Dios es bendecir a todas las gentes y a todas las naciones. Observamos aquí varias cosas. En primer lugar, que Abraham realmente tiene una relación íntima y profunda con Dios. Se coloca delante de Dios. Esa es la posición del intercesor. Delante de Dios.
Vemos también aquí en el verso 20 que Dios conoce lo que pasa en Sodoma y Gomorra y se asegura de que los datos que Él tiene sean los correctos. Dios sabe exactamente la situación de tu vida, de tu familia, de tu ciudad, de nuestra nación. No hay nada que suceda que Dios no sepa y Él sigue estando en el trono y en el control de todas las cosas. Ahí había un grado de maldad que superaba el límite tolerado por Dios. Abraham, que conocía íntimamente a Dios y que conocía la justicia de Dios, intercede por estas ciudades. Desde luego, ahí habitaban su sobrino Lot y la familia, pero seguramente el amor de Abraham va mucho más allá que solamente esta familia que él conocía. Va más allá. Él se imagina que tiene que haber al menos debe haber 50 justos, y entonces cuestiona a Dios. De una forma humilde, una forma bien pensada de acercarse a Dios, pero también de una forma valiente, Él le habla a Dios. Si hubiera 50, tú que eres el justo por excelencia, ¿vas a condenar junto a los impíos a los justos? Sabiendo ya de antemano que la respuesta de Dios sería que no. Aquí vemos dos cosas. Por un lado, el pecado tiene que ser castigado, y estas ciudades merecían el juicio. Por otro lado, Dios mismo pone la carga de la intercesión en el corazón del intercesor. Dios mismo se pregunta, ¿voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer? Y en esta iniciativa que parte de Dios, el propósito es poner en el corazón del intercesor esa carga para que comience a clamar, para que le pida a Dios. Y vemos esa especie de regateo, casi como si fuera un mercado ambulante, donde Abraham, con una gran sabiduría, va plasmando delante de Dios, primero en base a un razonamiento lógico y a un razonamiento que parece justo. Tú, Dios, no vas a castigar al justo junto con los impíos. Y empieza a rebajar el número, y Dios, en su misericordia, le va concediendo lo que Abraham pide. Sí, Abraham, aun si hubiera 10 justos, yo perdono a toda la ciudad. Sabemos que no había ni siquiera esos 10 justos. Posiblemente ni Lot había dado el testimonio que debiera dar con su propia vida y con su palabra. Pues sabemos que aún dentro de su propia familia, muchos de ellos no tenían temor del Señor. Él pensó que debía de haberlos. Muchos comentaristas se preguntan, ¿qué hubiese pasado si Abraham sigue rebajando la cifra y al final le dijese a Dios, ¿y si hubiera solo un justo? En Jeremías capítulo 5 tenemos esta situación. En el versículo 1 de ese capítulo, Dios mismo dice que la maldad en Jerusalén es tanta que va a haber juicio, y Dios mismo dice, buscadme un hombre, buscadme un justo, para que por él no castigue a toda la ciudad. Y ese justo no fue encontrado. Realmente Dios tuvo que buscar la solución en Él mismo, en la encarnación. El único justo, Jesucristo, el justo y por el que somos justificados. Y en base a Él, de tener el castigo que merecía toda la humanidad. El argumento de Abraham era coherente y se basaba en la justicia de Dios. La forma de presentarse fue con valentía, pero también con humildad. Dios permite la reflexión, Dios permite el análisis, Dios no ve mal que veamos y cuestionemos la situación y que clamemos a Él. El texto nos demuestra que Dios es justo, pero también muestra su misericordia. Como dije, Dios tomó la iniciativa al revelarle a su siervo lo que Él estaba a punto de hacer. Y la motivación era que Dios quería salvar. Dios quería salvar a los habitantes de estas ciudades. Y por eso pone al intercesor a que clame delante de Él. Es esta misericordia de Dios la que provoca la intercesión en sus siervos. Y esto nos lleva a otra cuestión que muchas veces no podemos explicar, y es el poder de Dios en la oración, porque alguien que lo sabe todo y que lo puede todo, de alguna forma nos lleva a nosotros a que clamemos para que Él pueda cambiar las circunstancias.
Esto es lo que tenemos también ahora, queridos hermanos, delante de nosotros, un reto en nuestro país. Todavía hay multitud de ciudades que no han sido alcanzadas. Tenemos más de 7.000 municipios donde todavía no hay ninguna iglesia evangélica de ninguna denominación. Cada año en nuestro país fallecen aproximadamente 400.000 personas y eso es mucho más, bastante más, que todo el número de españoles evangélicos. No de evangélicos en su totalidad, pero de españoles evangélicos. Es imposible exagerar la urgencia de la evangelización y de la intercesión por nuestras gentes para que Dios provea, para que Dios abra oportunidades, para que las circunstancias cambien, para que el Evangelio pueda ser predicado con poder y miles de nuestros conciudadanos reciban en su corazón al justo. Abran su corazón y por la fe reciban a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Cuando leí la biografía de Rees Howells al inicio de mi vida cristiana, me impactó lo que el hermano Norman Group relata en su libro sobre este intercesor. Y recuerdo que ahí se hablaban de 3 momentos o 3 claves en la intercesión. El primero es la identificación, dar la vida si fuera necesario por quienes está orando. En segundo lugar, la agonía, estar dispuestos a pagar el precio, a morir a sí mismo y a hacer lo que el Señor requiere. Y en tercer lugar, la autoridad. Una vez que el precio es pagado, Dios da autoridad a la oración que no pudiera haber tenido de otra manera. En este tiempo de clamor por España, vamos a levantar delante del trono de Dios a tantas miles de personas, empezando por tus familiares, por tus amigos, por tus vecinos. No predicamos ni oramos para llenar nuestra iglesita, predicamos y oramos para llenar el cielo de almas por las que ya Jesucristo pagó el precio al derramar su sangre. Y Abraham nos enseña que la forma correcta de lograr esto es adentrándonos en la intimidad con Dios y con valentía, con osadía, con humildad, pero con decisión, presentarnos delante de Él e interceder, ponernos en el lugar del que no lo puede hacer para pedir por ellos la salvación. Que Dios nos bendiga.